Esta noche María Cela. Alberto Fiallo, antes de empezar a escuchar a Jimmy Bauer, tenemos que hablar con nuestro abogado los lunes, que se ha vuelto muy popular este segmento. Alberto, están comentándolo mucho, muy positivamente. ¿Y a ti qué te dicen? Sí, de hecho, me encuentro muchas veces, inclusive en los malls, en los centros comerciales, que se me acercan sobre todo por las medias. Ayer me para un señor en Ágora Mall, se podía decir, me imagino, Ajá. Sí. Y me dice, doctor, y yo sí, déjame ver la media. A propósito, déjame ver la media. Bueno, el tema de hoy es los contratos de inclinato, ¿verdad? Y todo el que alquila una vivienda tiene el sueño de comprar una vivienda. Aquí le trajimos los materiales para que la pueda construir. Una media de materiales de construcción. Ahí está la llave, todo, el martillo. Pues, es que, óyeme, hay que usar la imaginación para llevar una media de acuerdo a cada tema del lunes. No es fácil. Así es. Cuéntanos, porque en cuanto al derecho de los inquilinos, no vamos a hablar de los dueños de los apartamentos o de las casas en el día de hoy. Que podemos hacerlo más adelante. Más adelante. Claro. Pero el de los inquilinos, en algunos países, mucha gente se queja de que tienen más derechos a veces que los mismos dueños y que pueden adueñarse de las viviendas. Sin embargo, aquí sabemos cómo son las cosas. Vamos a ver cómo estamos en República Dominicana en ese sentido. Bueno, no es muy diferente al escenario que planteas. En República Dominicana, el decreto 4807 del 1959. ¡Wow! Parte de las leyes o medidas que se tomaron en ocasión a la ley 2700 o el decreto 2700 que declara emergencia nacional. Es decir, ya en los albores, en el final de la dictadura de Trujillo, se emite en enero de 1959 una ley que dice, a partir de ahora el presidente va a emitir decretos porque hay una situación de emergencia nacional. A partir de uno de esos decretos es el decreto 4807, un decreto con corte evidentemente populista, es decir, para, digamos que, aumentar la popularidad del régimen que en ese momento estaba debilitado. Claro, en el 59 fue la invasión del 14 de junio, esa era la emergencia nacional. Bueno, exactamente, de hecho, parte de la reseña o de las motivaciones de la ley es que había un auge de sistemas comunistas en el mundo, en la motivación de la ley. Pero puntualmente en el caso del decreto 4807, prevé todo un régimen de protección al inquilino, inclusive que podría rayar hasta cierto punto en un desequilibrio. Vamos a verlo puntualmente. Lo primero es que está prohibido desahuciar, es decir, desalojar a un inquilino a menos que se den condiciones muy cerradas en la ley. Aunque no pague durante 6, 7 meses. Si no paga, que es una de las causas que sí autoriza al dueño, al arrendador, a poder, digamos, desalojar al inquilino, es la falta de pago. Pero esa falta de pago de qué? ¿De qué cantidad de meses? No, falta de pago, no lo especifica y de hecho es bastante suave en ese sentido, me explico. Si dejaste de pagar, hay que tener, para que sea la causa de un desahucio, hay que tener la autorización, hay que tener una sentencia definitiva. Eso significa, María Cela, que hay que durar 5 años para cobrar ese crédito y luego entonces ir al control de alquileres de causas y desahucios, que es una figura creada desde 1959, en la cual se solicita el desahucio. Pero el desahucio no es concebido. O sea que nadie va a No, pero está bien, si el dueño quiere... Eso prácticamente es virtualmente imposible, para adelantarte. Si el dueño quiere que es su inmueble por lo que sea, porque tiene un comprador o porque se lo va a alquilar a otra persona más caro, ¿cuánto tiempo te tiene que dar a ti, al inquilino? O a mí, a la inquilina. ¿Cuánto tiempo me tiene que dar? Cero. De acuerdo a la ley no puede hacerlo por esa razón. No puede, Diana, no puede. Para venderlo a otro o para alquilarlo más caro, no puede. De hecho, las únicas razones por las cuales se autoriza es porque el dueño va a vivirlo personalmente o sus parientes hasta segundo grado. Eso es, nietos y abuelos. Está bien. Me dice que él lo va a vivir, el apartamento. ¿Cuánto tiempo me tiene que dar? No, espérate. No, espérate, que tiene que ir al control de causa y desahucio, de alquiler de causa y desahucio, y ahí probarle con una declaración jurada de que va a vivirlo. Pero yo lo mejor, si no lo vive en los 2 meses siguientes y durante 2 años, puede ser sujeto a prisión de 2 años. Pero ven acá, si yo tengo un inmueble, yo he visto el caso, por ejemplo, de un edificio que era de apartamento, que ya está vacío, donde se quiere demoler para hacer una torre, pero hay un colmadito, doblando la esquina en un localcito, y ese colmadito dice, yo de aquí no me voy. Así es. Y lo que pasa es que en términos prácticos hay que desinteresar a ese inquilino, porque la ley es una ley que no ha sido modificada. Hay que comprar a ese inquilino, hay que pagarle un dinero. Hay que desinteresarlo, exactamente, es la forma, el término, ¿Y hasta dónde hay que hasta hacer? Cualquier cantidad, María Cela, porque va a ser una cuestión de interés del dueño, no va a poder desarrollar hasta que no termine la situación con ese inquilino. Pero déjame seguirte diciendo, una razón para la cual se puede desahuciar es porque usted va a
hacer cambios en el que usted va en el inmueble, a, digamos que a reedificarlo, a remodelarlo. En esos casos, el negocio que estuvo en el local tiene el derecho a, cuando usted termine la edificación, a volver a ocuparlo como inquilino. Pero además no le puede aumentar más allá del 1% del valor que le haya aumentado al inmueble. Ok. Si yo que soy inquilina no puedo pagar, como pasa tantas veces, Sí. ¿ok? Y empiezo a atrasarme. ¿Qué dice la ley? Porque no me acabas de responder. O sea, ¿me pueden sacar? Sí. De hecho, lo que tiene que hacer el dueño es demandarte en cobro ante el juzgado de paz. Y ese proceso se sobreserá, es decir, se suspende. De nuevo te digo, Maricela, si se defiende el inquilino, puede durar 5 años. Y yo puedo estar 5 años sin pagar en ese apartamento. En términos prácticos, sí. No es lo correcto, no es lo que recomendamos, evidentemente, a los Pero si yo pierdo como inquilino, entonces luego le tengo que pagar esos 5 años. Si tú pierdes como inquilino, se va al control de alquileres de casa y desahucios y se comienza un proceso de desahucio. Pero se suspende el proceso cuando el inquilino lo que hace es que paga todo lo que debe sin intereses. Sin intereses. Así es. Wow, en otros países se le llaman ocupas. Óyeme, que tengo en mi casa un ocupa que no se quiere ir, que no me paga. Hay un evidente desequilibrio que lleva muchas veces a dueños de inmuebles a cuestionar la decisión, a cuestionarse la decisión de alquilar. De alquilar. Eso es cierto. Si falla el dueño del inmueble, yo estoy viendo en internet, por favor, que me busquen a ver si hay alguna pregunta de nuestros amigos. A ver, yo le tengo una pregunta a Alberto. Alberto, yo alquilé un local o un apartamento en 20,000 pesos. ¿Puede el dueño del local decirme, por ejemplo, era por un año el contrato, al año decirme, bueno, ya no son 20, ahora son 30? No. Eso no es posible. No es posible. De hecho, todo lo contrario. El inquilino puede perfectamente acercarse al control de alquileres de casas y desahucios y decirle, tienen que revisar el precio del alquiler porque está muy alto. Y el control de alquileres de casas y desahucios tiene la facultad de revisar y hacer lo que dice la ley, es un acuerdo que sea equitativo para las partes. Siempre tomando como base el 1% del valor del inmueble. Eso significa que si un inmueble vale 2 millones de pesos, no se puede alquilar en más de 50,000 pesos. Si un inmueble vale más de 5 millones de pesos, no se puede alquilar en más de 70,000 pesos. Esa es la realidad. Ahora mismo la realidad del mercado no ha llegado hasta ese punto, por lo menos en el polígono central. Pero es una limitante que establece la ley. Si hay daños en el apartamento, si hay daños en la casa o en el local, tuberías viejas que no están funcionando de hace muchísimo tiempo, ¿quién tiene que arreglar Filtraciones. eso? Filtraciones. Es una obligación del inquilino entregar el inmueble en la misma condición en que lo recibió. No. Si tú eres el inquilino y de repente está todo, se rompieron tuberías, hay filtraciones, el dueño no está obligado a repararlo. Si son vicios de construcción, sí. Si son por el paso de los años. Si son por el paso de los años o el uso habitual, es obligación del inquilino. El inquilino es el que tiene que arreglar. Así es. Un aspecto muy importante. ¿Alguna otra pregunta que tiene el público? Vamos a ver, que me la pongan en la pizarra. Sí. Dime. Un aspecto muy importante es que el arrendador, es decir, el dueño del inmueble, no puede utilizar lo que la ley llama estratagemas o maniobras para afectar la habitabilidad del inmueble. Eso significa que no le puede cortar la luz, no le puede suspender el agua, no puede hacer nada que afecte la habitabilidad del inquilino. Y que tú no te quieres ir, pues te corto el agua, te corto la luz. Eso es completamente ilegal y sujeto a prisión. Ok, y si usted alquila por 5,000 y dura 10 años, es tiempo... bueno, yo no puedo así. Sí, que sí. Porque si Luzal pregunta, si usted alquila, tú lo entiendes, por 5,000 y dura 10 años... sin que te suban, ¿Qué es lo que quiere decir la pregunta? Díganlo ustedes, que no entendemos. No puede ser, esa pregunta es muy válida. Sí. Puede ser que sea que está pagando 5,000 pesos, nunca se hizo un acuerdo entre partes para ir aumentando y todavía al día de hoy, 10 años después, se está pagando 5,000 pesos. Sí. La ley lo faculta y para aumentar eso va a tener que ir a control de alquiler de casas y desahucios. La ley faculta al inquilino a no pagar más. Si no se acordó un aumento contractual, el inquilino no tiene que hacerlo. Evidentemente, el inquilino tiene que ser consciente. Ahora, hay aumentos que no son permitidos. Por ejemplo, alguien no te puede poner en un contrato de alquiler que le van a subir 15% todos los años. Eso no lo faculta la ley. ¿Qué es lo más que te pueden poner? No hay un límite, porque es acuerdo entre las partes. Lo que nunca va a pasar es que puede ser por encima del 1% del valor del inmueble. Eso es importante. Ok. Mensual. El 1% mensual del valor del inmueble. Si tú te mudaste en un lugar que
tú no sabías que había algo que era horrible alrededor, problemas con un vecino insoportable, o ruido, por ejemplo, como estuve yo un año alquilada con un escándalo de una discoteca que se metía, no discoteca, no, era un drink de eso, de la chuli, se metía todo ese ruido en la habitación de uno, pero a mí no me dijeron eso. A mí no me lo dijeron, entonces yo no me podía ir antes porque si no tenía que pagar una... ¿Qué derecho tengo yo? Óigame, a mí no me dijo usted que tenía un vecino que era insoportable, que venía todos los días de loco a tocarme la puerta, o ruidos que entraban a mi casa, o cualquier cosa así. Se dirige al control de alquiler de casas y desahucios y expone esa causa como una causa de disminución del alquiler. Eso podría ser. ¿Y dónde queda eso? Porque... Muy importante, muy importante. Generalmente, lo que se llama el depósito, sí, se queda el dueño con él. Eso debe ser depositado en el Banco Agrícola, porque no puede iniciar... Sí, no puede quedarse el dueño con esos depósitos. Primero, y segundo, no puede iniciar la acción en desalojo si no tiene inscrito el contrato en el Banco Agrícola. Eso es muy importante. Señores, se han quedado ahora que la gente está preguntando, haciendo un montón de preguntas, así es que vamos a tener que continuar con el tema, porque aquí hay más inquilinos que propietarios. Así es. En el mundo hay más inquilinos que propietarios. Gracias, Alberto Fiallo.